Hola, yo soy María Isabel Di Pirro, la profesora adjunta de Sistemas de Representación 3, Carbonari Di Pirro. En esta oportunidad vamos a trabajar y a explicarles un tema que es el de las perspectivas paralelas, uno de los temas del programa de estudios y que comienza con las siguientes imágenes. Ante todo, nuestro cuadro, el cuadro que ya hemos visto, donde está recuadrado con una línea roja las perspectivas paralelas que se dividen entre axonométricas y caballeras. Y conjuntamente con el sistema Monge pertenecen al grupo de proyecciones que son cilíndricas, ya que el centro de proyección se encuentra en el infinito, por lo tanto, los haces proyectantes son paralelos entre sí. La diferencia con las perspectivas cónicas, donde el centro de proyección somos nosotros, los que vamos a hacer la perspectiva, y estamos próximos al objeto a representar, y por lo tanto de nuestra vista salen haces que configuran un volumen cónico. Por lo tanto, ahí tendremos fugas y será otro tipo de perspectivas que vamos a ver más adelante. El sistema Monge, sistema diédrico ortogonal, que nosotros lo venimos desarrollando, lo hacemos sobre el primer cuadrante, compuesto por un plano horizontal y un plano vertical que se intersectan en lo que llamamos la línea de tierra. Trabajamos con este plano abatido, o girado 90 grados hacia abajo, y el sistema de referencia entonces lo vamos a desarrollar el dibujo en nuestro primer diedro. Si ahora ustedes ven la habitación en la cual están, si tienen una planta rectangular o una planta cuadrada, se van a encontrar que tienen un piso o plano horizontal, que tienen en uno de los ángulos dos muros, que son planos verticales. La unión de esos muros con el piso genera una arista, la unión de los dos muros en sí, otra arista. Por lo tanto, yo podría pensar que son como los ejes. Entre piso, entre plano horizontal y plano vertical, hay un eje, otro eje en el otro muro, y entre los dos planos verticales, el tercer eje. Estamos hablando de tres ejes. Eso se refiere a lo que configura luego un triedro trirrectángulo, que lo voy a tener que trasladar al plano de dibujo y por lo tanto lo vamos a ver en esta explicación. Ese triedro trirrectángulo compuesto por tres ejes, en el caso de las perspectivas axonométricas isométricas, que son las que estuvieron trabajando, incide de una manera diferente a las perspectivas caballeras. Esos tres ejes tocan el cuadro en un punto y generan que los ángulos que se producen en la isométrica sean los tres iguales de 120 grados, por eso a ustedes les resultaba así de fácil construcción las perspectivas con las escuadras de 30. Y la diferencia con las perspectivas caballeras es que en ellas uno de los planos que vamos a representar es paralelo a el plano que se genera entre dos ejes. Fíjense que acá en la isométrica ninguno de la cuadrícula de estos cuadrados aparece con la verdadera forma. En cambio, en las perspectivas caballeras, en una de esas caras, por ejemplo acá en el plano entre Z y X, sí aparecen en verdadera magnitud y la forma correcta, o sea, sin deformaciones. En este otro caso, en la cabellera cenital, el ángulo de 90 se forma entre los dos ejes horizontales, el X y el Y, y ahí todo lo que sea en una planta o en una vista aérea va a aparecer sin deformaciones. Vamos a explicarlo más adelante. Acá, por ejemplo, este triedro trirrectángulo, cuando se encuentra con el plano de dibujo o con el cuadro, lo toca o lo intersecta en tres puntos. Cuando la relación angular entre esos tres ejes es la misma, estamos en el caso de las perspectivas isométricas, donde los 360 grados son divididos en tres ángulos iguales de 120 grados cada uno. Y las medidas, iso significa igual y métrica medida, así como axonométrica es axo, eje, y métrica medida, cada una de las unidades de medida en estos ejes es la misma. En el caso de la dimétrica, dos medidas tenemos. ¿Por qué? Porque ese triedro trirrectángulo, uno de sus ejes
se separó o se acercó más al cuadro y ya no tenemos los tres ángulos iguales. Tenemos dos iguales y uno distinto. Por lo general, los dos iguales son el X y el Y, y el que es diferente es el Z. Por lo tanto, las unidades de medida van a ser igual en el X y el Y y diferente en el Z. En el caso de la trimétrica, además de separarse o acercarse al cuadro, giró. Entonces tengo tres medidas diferentes, tres ángulos diferentes, y es una perspectiva de otras características, ya mucho más difícil construcción que la dimétrica, y a su vez la dimétrica es más difícil que la isométrica. En el caso de la isométrica, si unimos estos puntos, configura un triángulo de ángulos iguales, por lo tanto es un triángulo, significa un triángulo equilátero, en este caso un triángulo isósceles, y en este caso un triángulo escaleno. Seguimos. El sistema Monge o diédrico ortogonal. En este caso tenemos una vista, la vista desde A, o vista frontal, y una vista aérea, pero nos vamos a ubicar en el lado C. Desde C nosotros vamos a tener una visión diferente, de acuerdo sean las perspectivas, axonométrica, isométrica, dimétrica o trimétrica. En el primero de los casos dijimos los tres ángulos iguales, de 120 grados, y las unidades de medida en el eje X son iguales a las del eje Y e iguales a las del eje Z. En las dimétricas vemos que hay dos ángulos que son alfa y un ángulo beta diferente. Las unidades de medida son iguales en el X y en el Y, diferentes en el Z, y en el caso de la trimétrica, alfa, beta y gamma, y tres unidades diferentes en los ejes. La visión que tenemos en el caso de la isométrica, todas las caras tienen la misma importancia, todas las caras tienen las mismas unidades. En el caso de la dimétrica, yo estoy resaltando alguna cara a diferencia de otras. No es la misma situación que en la isométrica, y en la trimétrica tengo tres relaciones diferentes. Perspectiva caballera. En la perspectiva caballera, si yo voy a representar un cubo, una de las caras del cubo, que es un cuadrado, se va a ver siempre paralela a alguna de los planos formados por dos ejes. En el caso de la caballera frontal, el plano que queda en verdadera magnitud es un plano vertical. Entonces, si yo tengo que dibujar este cuadrado, lo voy a hacer como aparece acá, con la cuadrícula sin deformaciones, con las verdaderas medidas. Acá hay un ángulo entonces de 90 grados. ¿Qué sucede en la caballera cenital? El plano que no tiene deformaciones es el plano horizontal. Por lo tanto, si yo tengo que dibujar un cubo o una obra desde arriba, desde la vista aérea, es la que no va a tener cambios, la que no va a tener deformaciones. Los casos de la caballera frontal y la caballera cenital. Pero aparece otro tema. Además de este eje y de este otro, que es la altura, hay uno que es la profundidad. Este eje que va a retroceder o adelantarse y que va a tener unas características particulares. El ángulo y también las medidas que están en el mismo. En el caso de la caballera cenital, la planta dijimos que no se alteraba, o el plano horizontal, y el que va a sufrir alguna modificación, puede ser alguna reducción, es el eje vertical. La caballera frontal. Hay inclinaciones que pueden ser de 30 grados, de 45, de 60, de 75, hasta de 90, que es algo bastante confuso. Y además, se pueden construir geométricamente con precisión cuáles van a ser las reducciones que van a hacer en cada uno de estos ejes de acuerdo a la inclinación que tienen. Nosotros tratamos de simplificarlo, así como ustedes cuando dibujaron la isométrica tomaban las medidas en los ejes y ponían lo que era 1, 1, que en realidad la medida correcta es 0,816, pero se adopta el criterio de simplificarlo y ponerlo como 1. En este caso se puede llevar a 2/3 o a 1/2. Dependerá del proyecto, nunca hay una receta ni algo exacto, porque hay casos donde 1/2 puede quedar demasiado compactado,
o hay casos donde sin reducción puede quedar demasiado extendido. Eso lo vamos a ir viendo en la medida que sigamos avanzando en el estudio y además de acuerdo a lo que querramos mostrar en un proyecto o en una obra. En el caso de la caballera cenital pasa algo similar. Acá hay un cubo que es totalmente transparente, el cubo sólido, visto desde arriba como si fuera la tapa o la vista aérea, visto desde abajo como si fuera la base, y ese volumen que tiene una sustracción, que lo voy a, fíjense que lo vamos girando, gira, gira, va tomando distintas posiciones. Y bueno, cada una de esas posiciones significa cómo nosotros queremos mostrar o va a darnos la pauta de cómo nos conviene mostrar una obra o un proyecto. En este caso, en la caballera cenital, está dibujada una planta, fíjense que está rotado sobre un punto, sobre un vértice en el frente. Algunos autores plantean que sea sobre el frente, otros autores plantean que se tome un vértice posterior. Nosotros vamos a tomar los ángulos siempre con el vértice posterior. Los ángulos pueden ser de 30 a 60, siempre tiene que dar 90 grados, 30 a 60, 60 a 30, 45 a 45, y todos los otros ángulos posibles, que tanto en cualquiera de las perspectivas paralelas, la posibilidad de utilizar las escuadras comunes que tenemos es una gran facilidad. Si nosotros utilizásemos algunos ángulos que no tengan que ver con 30, 45 o 60, tendríamos que estar trabajando con transportador o con escuadras de ángulos. Entonces, adoptamos el criterio de trabajar con los ángulos de la escuadra. Siempre la cara que se ve, por ejemplo, a 30 grados, es la que me interesa mostrar más, es la que se ve más, mucho más que la cara que está más oblicua, que en este caso es la que está a 60. Estos serían los casos opuestos. Y la altura se puede reducir o no. Acá también estamos en la misma disyuntiva. Puede haber una reducción a la mitad, con lo cual queda demasiado compactado, puede dejarse sin reducción, que queda con demasiada altura, o puede tomarse un valor intermedio. Tampoco hay una receta, cada uno tendrá que verlo en función de la obra que va a representar. Cuando más adelante veamos los ejemplos, en uno de ellos, en el pabellón de Barcelona, que predomina la horizontalidad, de ninguna manera conviene hacer una cenital con reducción de altura porque queda absolutamente compactado. Ocurriría algo diferente con un edificio de gran altura y en promedio uno de los valores que se convienen tomar es 3/4. 3/4 es un 75%. Ahora, si ustedes tienen el escalímetro y sobre la hoja dibujan una recta en escala 1 en 100, que vaya de 0 a 10 centímetros, y luego giran el escalímetro y lo ponen en escala 1 en 25, 1 en 125, perdón, y arrancan desde el mismo punto, y marcan 10 unidades, cuando después vuelven a girar y ponen 1 en 100, van a ver que la marca en 1 en 125 equivale a 8 unidades, a 8 centímetros. Por lo tanto, 1 en 125 es como hacer el 80%, y en las perspectivas caballeras cenitales, donde en una planta están trabajando 1 en 100, si la altura la toman en 1 en 125, les va a quedar aproximadamente el 80%, que es muy similar a este 3/4 o 75%. Si no tienen el escalímetro, la alternativa es hacer las cuentas. Hay puntos en común en estas perspectivas paralelas, axonometrías y caballeras, el observador en el infinito, los rayos proyectantes paralelos entre sí, el sistema de referencia del triedro trirectángulo, y recordamos que en un caso tenemos perspectivas donde los ángulos van a ir variando, y en otro caso, en el caso de las perspectivas caballeras, uno de los planos es paralelo al plano de referencia, por lo tanto aparece en verdadera magnitud. Recordamos que las axonométricas son dimétricas, isométricas, dimétricas y trimétricas, y las caballeras son frontales o cenitales. Hay puntos en común, como que son muy rápidas de hacer, como que son exactas,
muy analíticas, objetivas, son mensurables, tienen una imagen única del objeto y además hay una instancia, es una instancia intermedia entre la abstracción del Monge y la realidad, por así decirlo, o por decirlo, el realismo de las perspectivas cónicas. También podemos trabajar con planos transparentes, con cortes, con despieces, todo para los detalles constructivos. Acá tenemos ejemplos de una volumetría, una obra que está trabajado en caballera cenital, por el mismo autor, Rietveld, el de la casa Schroeder, y ese tipo de perspectiva fue muy utilizado por este movimiento, por el neoplasticismo, por el movimiento de Style. Y acá encontramos también interiores de la misma vivienda que ya hemos estado viendo en un teórico anterior. Perspectivas explotadas o de despiece me sirven para analizar cómo es algo y sobre todo desde el punto de vista constructivo. Acá a la derecha, que es una perspectiva axonométrica isométrica, vemos toda una serie de tabiques, cómo se van encastrando, cuáles son las uniones, y a la izquierda, en una perspectiva cenital, una construcción de la cual se retira un paño vidriado o paños premoldeados, y vemos, por ejemplo, ahí la carpintería que se desplaza de la ubicación. El desplazamiento lo voy a marcar con una línea discontinua. En el caso de este panel premoldeado o este módulo, en realidad tiene un corrimiento, un desplazamiento en el sentido de uno de los ejes, un desplazamiento perpendicular a ese eje y nuevamente otro. Es importante que cada uno esté indicado con las líneas discontinuas que implican que este módulo o este elemento, desde dónde fue desplazado. Es la relación entre las partes y el todo. Ejemplos, la casa de Blas, de Campo Baeza, un ejemplo que lo vamos a ver desde el punto de vista para qué nos sirven las perspectivas paralelas, que no es solamente para hacer las láminas y cumplir con nuestro programa de estudio. Una obra singular, donde tiene un basamento de piedra monolítico, trabajado también con hormigón, en donde se encuentran las habitaciones, los dormitorios, y en la parte superior, una zona más transparente, con una estructura liviana, metálica, el estar comedor. Una de las ideas que tenía Campo Baeza y que la refleja es las visuales que él quería tener desde ese plano elevado, que acá lo marca con este ojo que mira desde allá arriba. Pero lo que más me interesa en este caso es mostrarle a ustedes que además de las plantas, está dibujada una perspectiva. Acá hay dos cosas que quiero remarcar. Que un sistema solo no me sirve para mostrar una obra, que voy a necesitar hacer varios sistemas, utilizarlos. Hay una interrelación y una complementariedad entre los sistemas. Planta baja, planta alta y un boceto de perspectiva donde se ve todo. Fíjense que cuando yo dibujo una planta, me está faltando el corte, me está faltando la vista. Pero en este caso, en la perspectiva, en un único dibujo, yo tengo la percepción total de cómo es una visión única de cómo es ese proyecto. Es una perspectiva hecha, por supuesto, sin ángulos exactos, bocetada, pero que es de vital importancia para entender el proyecto. La Ville Savoie, en Poissy, de Le Corbusier, donde encontramos un despiece en axonométricas y isométricas. Fíjense que hay un plano más grisado, que es la planta baja, y luego elevados, primer piso, la terraza. ¿Qué sucede con estas elevaciones? Están vinculadas por unas líneas discontinuas, o sea, yo sé de dónde parten para llegar a ese punto, dónde se ensamblan, y además estas perspectivas me permiten hacer un estudio desde diferentes ópticas o con diferentes objetivos: morfológico, formal, estructural, de cerramiento, como las carpinterías, o de circulaciones, donde aparece la rampa y aparece la escalera. La perspectiva cenital, en cambio, la utilizo
más que también se denominan abuelo de pájaro. Veo mucho más desde arriba, por la inclinación que tiene, por el ángulo, y me permite captar la totalidad. El pabellón de Barcelona, que hoy les hablaba, la implantación, la planta baja, la proyección de esa cubierta, y acá una perspectiva. Nosotros vamos a hacer un recorrido, vamos a subir la escalera, vamos a llegar a este semicubierto, vamos a ingresar hasta la fuente y vamos a salir y ver el espejo de agua. La cubierta, el techo, está con línea punteada. ¿Para qué? Para ver qué pasa adentro. Veo los tabiques que están en el interior del pabellón. Y ahora el recorrido. Vamos por la vereda, subimos la escalera, llegamos ahí, ingresamos y donde está aquella persona empezamos a mirar hacia atrás. ¿Y qué vemos? Vemos la fuente con la escultura, nos damos vuelta y miramos hacia afuera donde se ve el espejo de agua. El trabajo de planos de Mies van der Rohe, donde no coincide el plano de la carpintería con la proyección de la losa, ni con la extensión del piso. Característico de él, que acá se puede apreciar, estos trabajos de planos ortogonales entre sí, como este muro, donde están los asientos, la carpintería, este otro plano, la no coincidencia entre esta carpintería que está retranqueada, la proyección de la losa que no coincide con el piso, y bueno, la imagen general. Y hoy, como les decía, es un proyecto donde predomina la horizontalidad, entonces hacer una perspectiva cenital y ponerle reducción es imposible, o sea, queda demasiado compactado. La cabellera frontal, en este caso de Cacho Soler, un trabajo que hizo para el Teatro Avenida, la vista de ese teatro, y acá a mano alzada el detalle de la marquesina, que acá también lo está mostrando eh, con ya más desde el punto de vista constructivo y está indicando desde dónde parte esa marquesina o dónde va ubicada, y lo hace con esta línea discontinua. Una casa de Souto de Moura, en una colina próxima a Lisboa, en donde hay una construcción existente de piedra y donde es una construcción muy sencilla, con una circulación, con espacios que dan a esa circulación, los núcleos sanitarios, el estar comedor, un gran plano vidriado, y todo esto que acá está en planta y acá está en corte, se simplifica la lectura, se comprende en forma inmediata cuando a la perspectiva caballera cenital le retiramos o levantamos la cubierta y vemos cómo es el interior. En esta imagen están compuestas la planta, los cortes o la vista. Es muy gráfico cuál es el motivo o cuál es la utilización, en este caso, de una perspectiva cenital donde retiramos la cubierta. La casa en Le Mat de Le Corbusier, una casa hecha con muro de sillería, con piedra, que tiene, bueno, es una planta original de Le Corbusier, la vista correspondiente a esa planta, y luego, de arriba hacia abajo, unos muros en forma de U, en forma de L, de sillería, construidos en piedra, pesados, y a diferencia del resto de la estructura que es liviana, que es de madera, y se complementa acá con todo lo que es el resto de la carpintería y finaliza con la cubierta. Esta es la imagen final, la cubierta de chapa es la imagen final. O sea, vemos un crecimiento, la primera parte, segunda y finalmente la vivienda completa. Y acá también un crecimiento en esta casa del puente de Mario Botta, donde va creciendo hasta completarse, y unos grafismos rayados que acá se aprecian poco porque la imagen está bastante reducida, que también existen en los muros laterales, que debido a la inclinación, esto es 30 y 60 en este sentido, acá se alcanza a ver como un gris más claro y acá con un valor de gris más oscuro. Las perspectivas caballeras, como habíamos visto también en esta obra de la Casa Curuchet, con un muro transparente que nos permite ver el interior.
Oriol Bohigas, con una perspectiva subterránea o desde debajo de la tierra, tiene diferentes nombres, y ahí vemos cómo son el interior de los ambientes y cómo es hacia el techo o hacia el cielo raso. El proyecto se alcanza a apreciar que tiene una circulación, ambientes servidos que dan a esa circulación, y luego acá utilizado en muchos libros de historia, en este caso por Joaquí, en estos dibujos, el Partenón, esta iglesia donde se ven en la planta reflejada los muros o las columnas desde abajo hacia arriba. Ya más moderno, en el Panteón de Agripa en Roma, en renderizado un corte y también una visión desde abajo. En este caso, ya les decía, es una visión renderizada y el corte que nos va a servir luego para interpretar la imagen siguiente. ¿Cuándo usamos cortes? Usamos los cortes cuando queremos mostrar detalles constructivos o queremos mostrar una espacialidad interior, ya sea en planta o en sección vertical. Un centro cultural donde hay un primer nivel, una bandeja que balconea, una cubierta con paño vidriado, que entra luz por ella, que acá se ve, son estos planos, y luego este corte que me permite ver no solamente lo que pasa dentro de esa bandeja, sino también el detalle, el espesor de la losa, qué pasa con este corte vertical. O sea, acá estás seccionado con una forma determinada para ver lo que me interesa. Los cortes pueden ser horizontales, pueden ser verticales, verticales paralelos a un plano vertical, oblicuos, quebrados. Hay mucha variedad de cortes, depende de lo que uno necesita mostrar. Este es un caso de ellos, es un ejemplo claro. Obviamente cuando ustedes en la clase próxima vayan a hacer cortes, van a ser cortes sencillos, pero tenemos que saber que es un recurso muy utilizado. Finalmente, la representación. Conviene siempre que el plano de base tenga o algún grisado, o algún tono, o un cuadriculado, algo que me permita interpretar mejor los volúmenes o los elementos que se encuentran verticales. Acá el plano me permite identificar bien estos volúmenes que están en alzada, lo mismo en este caso. Puede ser con color, puede ser cuadriculado, pero es un recurso muy válido para la utilización y para la representación de estas perspectivas. La ficha de hoy es la 05, la de la clase próxima la 06, y tenemos una representación de una perspectiva caballera frontal, una caballera cenital, están indicados desde dónde, está un recordatorio, y acá están indicados cómo vamos a tomar los ángulos. Y para la clase próxima, ya se las dejamos, pero bueno, vendrá una explicación de los docentes, no el viernes próximo, sino el otro, acerca de cómo son estos cortes, el corte en la perspectiva caballera frontal y el corte en la cenital. Espero que haya sido de utilidad. Acá está la imagen de nuestro blog, el Facebook y el Instagram. Les agradezco y nos estaremos encontrando en una próxima clase.